Bueno, el primer ejercicio dice que se tiene una caja A que contiene 12 bolitas, todas de igual peso y tamaño, con los primeros 12 múltiplos positivos del 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que son los múltiplos positivos del 2? ¿Cuáles son los múltiplos del 2? 2, 4, eso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eso, ¿ya? Y una caja B que contiene 10 bolitas también del mismo peso y tamaño con los primeros 10 múltiplos positivos, pero del 3. ¿Ya? Si se extrae una bolita al azar de cada caja, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Esta pregunta es tipo, como tipo PSU, ¿ya? Pero igual sirve. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad de obtener un múltiplo de 6 es menor en la caja A que en la caja B. ¿Ya? Veamos qué pasa. Probabilidad de obtener un múltiplo menor que 6. ¿Ya? Entonces sea, no sé, pongámosle M a obtener un múltiplo de 6. ¿Ya? En la caja A que en la caja B. ¿Ya? Entonces, sea A obtener, perdón, elegir de la caja A, sea B elegir de la caja B. Entonces, en el primer caso, la probabilidad va a ser de M, dado que escogimos la caja A. ¿Ya? Aquí en el fondo no, aquí se puede hacer de forma directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el primer caso, ¿cierto? Tenemos los 12 múltiplos positivos de 2. Entonces, ¿quiénes pertenecen a esta cajita? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, 22 y 24. ¿Ya? Y de la caja B, ¿cierto? Son los 10 múltiplos positivos del 3. Es decir, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Entonces, a partir de la caja A, ¿cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 6? 0.33. Bueno, en fracción, ¿cuánto sería eso? Un tercio. Un tercio, ¿cierto? Y como son 12, son 4 de 12. ¿Ya? Es decir, un tercio, es decir, 0,333. Perfecto. ¿Ya? Los múltiplos del 6 en este caso son el 6, el 12, el 18 y el 24. ¿Ya? 4 de 12. Después, lo mismo, P de M dado la caja B. Un ¿Cuántos medio. múltiplos de 6 hay? 5 Un de medio. 12 más Hay 5 de 10. 5, ¿cierto? 5 de 5 10. de 10. Y 5 de 10. ¿Ya? Porque está el 6, el 12, el 18, el 24 y el 30. 5 de 10. O sea, un medio, es decir, 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿esta afirmación es verdad o es mentira? ¿Es verdad? La afirmación, ¿cierto?, es verdadera, pues un tercio es menor que un medio. ¿Ya? Puede ser con los decimales o puede ser con las horas. ¿Ya? Perfecto. Pregunta 2. La probabilidad de obtener un divisor de 12 es menor en la caja A que en la caja B. Entonces ahora vamos a ponerle sea de obtener un divisor de 12. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea divisor de 12, dado caja A. ¿Se acuerdan cuáles son los divisores del 12? Sería 4 de 12, ¿o no? 2, 4, 6 y el 12. En este caso, ¿cierto? 3, Todos aquellos 4, que se puedan 6, dividir por y el 12, 12. ¿cierto? El El 1. 2, el 4, el 6 y el 12, ¿cierto? 4 de 12. Es decir, un 0.3 tercio. igual. Claro, 0,333. 3 de 12. ¿Aquí también? Ya.
Claro, aquí está el 3, el 6 y el 12. 3 de 10, 3 de 10. 3 de 10. 3 de 10, que sería 0,3 aquí. ¿Ya? 0,300, ya para hacer la comparación. Falso. Entonces, en este caso es falso. Falsa, pues un tercio es menor que 3 décimos. Es mayor. Perdón, mayor. Y aquí es menos probable extraer una bolita que sea múltiplo de 3 en la caja A que extraer una bolita con múltiplo de 2 en la caja B. Que no voy a poner, no sé, K. Obtener sea L, obtener un múltiplo de 2. Uno puede poner los nombres que quiera al evento en realidad. ¿Ya? Siempre puede ser coherente. Y aquí solamente estamos practicando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos un múltiplo de 3 en la caja A? Aquí. 4 de 12. 4 de 12. Vuelve a salir el 4 de 12. Copiar, pegar. Copiar, pegar. No es responsabilidad mía ese copiar, pegar del ejercicio, que lo hicieron todo igual. Es de la fuente, eso. Y L dado B, múltiplo de 2. 5 de 10. No, en fin. Lleva 18. Bueno. ¿Y en este caso qué ocurre entonces? ¿Verdadero? Es menos probable, ¿cierto?, que ocurra lo primero que lo segundo. Entonces la afirmación es verdadera. Profe, en la B no es 4 de 10 en vez de 5 de 10. ¿En este? Sí. A ver, múltiplo de 2 en la caja B. Tenemos el 6, el 12, el 18, el 24 y el 30. Ah, ya. Sí. Sí, son 5 de 10. Ejercicio más difícil. Esa es la idea, partir con algo fácil. ¿Qué tal este? Ups. Dice, en una competencia de atletismo que tiene dos modalidades, maratón y media maratón, participan 50 corredores aficionados y 30 corredores profesionales. De los aficionados, 35 corren media maratón y de los profesionales, 22 corren maratón. Si se escoge una persona de la competencia al azar, determine. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias cositas. Por ejemplo, podríamos utilizar un esquema. ¿La gordita? Podríamos utilizar un esquema así como el que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Porque en realidad es bastante más útil hacerlo así. Dame un segundito. Le vamos a llamar
y lo podemos llamar profesional. Y este aficionado. ¿Ya? Y aquí, en vez de prueba y reprueba, ¿cierto? Como lo habíamos hecho antes, es maratón y media maratón. Y acá también. Entonces, los datos que nos dan son con respecto a la cantidad, 50 y 30. Son 50 profesionales y 30 aficionados o amateurs. ¿Ya? Entonces, ¿qué probabilidad tendrá cada uno? ¿Ya? Entonces, partamos pensando cuántos hay en total. ¿Cuántos corredores son en total? Son Los 80. 50 y 30 son 80, ¿no? ¿Ya? Son 80 corredores. Corredores. Entonces, los aficionados, ¿cierto? Es igual 50 de 80. ¿Ya? O 5 octavos, que es lo mismo, es 0,625. Y la probabilidad de ser profesional, ¿ya? Es, por el complementario, podría ser 1 menos 0,625. Es 0,375. Entonces aquí ponemos 0,375. Acá 0,625. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora con el tema del maratón y media maratón? Lo que dice arriba, que de los aficionados, 35 corren media maratón y de los profesionales, 22 corren maratón. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De los aficionados, ¿ya? Que son 50, 35 de ellos corren media maratón. Entonces, 35 corren maratón. Entonces, ¿ya? La probabilidad de escoger maratón, dado, ¿cierto? Profe, media maratón. Perdón, media maratón, ¿cierto? Gracias. Dado que son aficionados, ¿cierto? Es decir, esta flechita, ¿ya? Son 35, pero de 50, no de 80, ¿ya? Porque son solamente ellos. Es decir, 0,7, 70%. ¿Ya? Estos serían 70%, por lo tanto, ¿cuántos serían los otros? Los de maratón. 0,3. 0,3, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué hace eso?
Ahí sí. Ya, entonces aquí sería 0,7 y por lo tanto el otro sería 0,3 para que sume el 100%. ¿Qué pasaría en el otro caso? De los profesionales, 22 corre maratón. Entonces, la probabilidad de correr maratón, dado que es profesional, es 22, pero de 30. 0,73. 73, claro. Dejémoslo en 3 décimas. Aquí sería 0,733. En este caso sería 1 menos S, que sería 0,267. Y acá es al revés, es 0,3 y 0,7. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Ahí está el esquema para este caso. ¿Ya? Entonces, ahora puedo empezar a responder las preguntitas. Por ejemplo, la primera dice, la probabilidad de que la persona sea corredor aficionado, bueno, ahí está, 0,625. Esa era la cortita. La siguiente, la probabilidad de que la persona corra la modalidad de maratón. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que empezar a aplicar uno de los teoremas que vimos. ¿Ya? En este caso, ¿cuál debería ser? ¿El de probabilidad total o el de Bayes? ¿Ya? Recordemos que uno es, Probabilidad total. claro, el de probabilidad total, perdón, ¿ya? Ese toma en cuenta cuando la información está a la derecha, ya cuando quiero saber ambas situaciones. En cambio, el teorema de Bayes es cuando parto de acá y llego hasta la partición. ¿Ok? Entonces, en este caso, para poder hacer usamos el teorema de probabilidad total. De esta forma. Entonces tenemos probabilidad de maratón. Anda. Ahí sí. Ya. ¿Cómo la definimos? Primero, tomamos la probabilidad de que corra maratón, ¿cierto? Vamos a poner M, y sea profesional. Y a ese le sumamos la probabilidad de que corra maratón y sea aficionado. ¿Ya? ¿Cómo deberíamos hacer el cálculo entonces? Profe, cuando era una I, era porque era unido, ¿cierto? Era, no, intersección. Ahí. Y de intersección. Entonces, ¿qué era lo práctico que había que hacer acá? ¿O qué hacíamos con las ramitas de esto? ¿Ya? Recuerden que acá lo que hacíamos era Profe, multiplicar. ¿Ah? Digan. ¿y ahí es de intersección? Sí, de ¿No es de unión? intersección. Pues si es No, esto y esto. es que si es esto y esto es porque ocurren simultáneamente, por lo tanto es intersección. ¿Y unión qué sería? Unión es que pasa esto o ambos. ¿Ya? O sea, significa que da lo mismo cuál ocurre. En cambio acá tiene que ser exclusivamente que sea M, maratón y profesional. Bien, entonces, ¿qué era lo que hacíamos con las ramitas? Recuerden, multiplicábamos las ramitas, ¿no es cierto?, que le correspondían a ambas características. Por ejemplo, en el caso de maratón y profesional sería 0,733 por 0,375.
¿Ya? Eso nos va a dar la probabilidad de intersección. ¿Por qué? Por la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? Que la podíamos despejar. Más probabilidad de maratón y aficionado, que sería 0,3 por 0,625. ¿Ya? Eso nos va a dar el valor de la probabilidad total. En este caso sería 0,462. ¿Ya? Es decir que la probabilidad de escoger cualquier atleta, ¿cierto? Que corra maratón es de un 46,2%. Claramente tiene que estar entre medio de 0,3 y de 0,733. ¿Ya? Letra C. La probabilidad de que esta persona sea corredor profesional y participe en media maratón. Ya, pues en este caso sería solamente profesional y maratón. Sería uno solo. ¿Ya? Sería, ¿cuál ramita sería? 0,375 y el de media maratón, que es 0,267. Que sería solamente 0,375 por 0,267. Que sería 0,1, porque da 0,100. ¿Ya? Entonces, un 10% de los atletas, ¿cierto? Es profesional y participa en media maratón. ¿Ya? Chicos, pueden hacer todas las consultas que deseen. ¿Ya? Esto lo voy a borrar porque ya lo hicimos. Ya. Ahora, miren. Ahora viene con el teorema de Bayes. Dado que el corredor es aficionado, no, aquí era al revés. Ya. Dado que el corredor participa en maratón, ¿cuál es la probabilidad de que participe como aficionado? ¿Ya? Nosotros conocemos la probabilidad al revés. ¿Cuál es la probabilidad que dado la calidad de aficionado, ¿cierto? Participe en maratón es de un 30%. ¿Pero qué pasa al revés? Bueno, aquí usamos el teorema de Bayes. De esta forma. ¿Ya? Recuerden que el teorema de Bayes es una división. ¿Entre quién? Entre todas las ramitas que sean relevantes, ¿ya? Elegimos la que nos piden. En este caso, ¿cuáles son las ramitas que estamos considerando? Las que son de maratón. Es decir, esta con esta y esta de acá con esta de acá. Es decir, las que ocupamos arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la que va en el numerador? La de arriba, ¿o no? La del O sea, aficionado. La de aficionado, o sea, la de abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la probabilidad de ser aficionado, dado que corriste maratón, ¿cierto? Es la probabilidad en el numerador de ser aficionado y maratón dividido, ¿ya? Esta que estaba acá, ¿ya? La que le corresponde a profesional maratón y aficionado maratón. O sea, esta que estaba aquí, que ya la tenemos calculada de antes. ¿Ya? Entonces aquí le podemos poner incluso al revés, porque en el fondo intersección es conmutativo, entonces lo podemos invertir. Profesional y maratón. Y acá aficionado y maratón. ¿Ya? Entonces, arriba solamente sería esto. ¿Ya? Sería 0,733 por 0,375 dividido esto mismo, que ya sabemos cuánto es.
¿Ya? Sería, entonces, por 0,375. El numerador sería 0,275 dividido 0,462, que ya lo teníamos calculado de antes. Que es 0,595. ¿Ok? Entonces, la probabilidad total, en el fondo están calculando el denominador del teorema de Bayes si es que pide exactamente lo mismo. Profesor, pero arriba puso lo del profesional, si no estoy mal. Claro, porque es profesional y maratón con aficionado y maratón. Ahí el fijo es maratón, acá también. ¿Ya? No, pero digo en el numerador. ¿Acá? ¿No debería haber sido el otro? No, porque te estás pidiendo aficionado, acá. Por eso, y usted usó el de profesional, si no estoy mal. Ah, el otro, sí, tienes razón. 0,3 y 0,625. Tienes toda la razón. 0,3 por 0,625, ya, es 0,1875. Ahí. Ese es 0,406. Ahí sí. Excelente. No debe ser 0.7 por 0,625, porque el 0,3 es de media maratón. Ah, no. No lo tengo yo mal. Ya. No, sí, está bien, no hay problema. Sí, como te digo, estamos calculando por primera vez un teorema de Bayes así desde cero. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra duda con esto? Que a lo mejor puede ser un tanto engorroso, pero por lo menos con un esquema simple más entendible. ¿Ya? Entonces, lo primero en este tipo de ejercicios es elaborar el esquema con sus probabilidades correctas, ¿no es cierto? Y de ahí analizar primero qué me están pidiendo. Nos queda el último de este. Dice, determinen la probabilidad de que sea corredor aficionado o participe en maratón. ¿Ya? Aquí hay unión. ¿Ya? Es decir, probabilidad de aficionado unido maratón. ¿Ya? Aquí ocupamos uno de los teoremas del principio. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era? Era una suma y después una recta. ¿Se acuerdan o no? A ver, es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, ¿ya? Menos la probabilidad de el primero y el segundo, ya como intersección. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado? Profe, pero ahí no es 15 de 80 o no. ¿Aficionado? Aficionado y maratón. Ah, claro. En el primer caso, ¿cierto? Del de aficionado es 50 de 80, ¿cierto? Que está acá, 0,625. Vamos a hacerlo con fracción. Después el de maratón
lo habíamos hecho aquí, ¿cierto? 0,462. Eso es en términos de 80. Son alrededor de 37. 37 de 80. Y aficionado y maratón. Ya, ese está acá. ¿Ya se acuerdan por el ejercicio anterior? Son 15. Exactamente 15. 15 de 80. ¿Ya? También puede ser en decimal. Más fácil. 50 de 80 es este, 0,625. Más probabilidad de exclusivamente maratón, 0,462. Y menos la probabilidad de que sea aficionado y participe en maratón, que es P de A y M, o sea, 0,1875. Es decir, 0,8995. ¿Ya? Eso es equivalente a 72 de 80. ¿Ya? Podrían haberlo hecho en fracción también. ¿Ya? Eso no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué repasamos aquí? Repasamos simple regla de Laplace o probabilidad clásica directa. Usamos probabilidad total, utilizando las ramitas que correspondían. Luego, utilizamos una de las ramitas disponibles. En el teorema de Bayes también usamos una de las ramitas disponibles respecto a todas. Y al final ocupamos probabilidad de unión. ¿Ya? Ahora, todo tiene que ver con la conjunción que estemos ocupando. ¿Eh? En este caso, O es igual a unión. ¿Ya? Y acá el I es igual a intersección. ¿Okay? Para que quede claro. De hecho, por la vocal, O, U, y acá I, I. ¿Ya? Chicos, más consultas. Profe, Digan. es que un ejemplo, es que yo anoté esas probabilidades, digamos, como con letras cualquiera. Un ejemplo, el último ejercicio podría haber sido la probabilidad de A más la probabilidad de... Pero esto me fue un poquito. Más la probabilidad de M y prof. No, porque en el caso de las uniones e intersecciones se toman primero las probabilidades absolutas, ¿ya? Sin distinguir entre casos. Solamente en la segunda uno hace la restricción. Muy bien. ¿Ya? Otra forma de haber hecho esto es quizás con una tablita. ¿Ya? También se podía hacer. ¿Ya? Pero el objetivo de este ejercicio era utilizar el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Ya? Con tabla también sale bastante fácil. ¿Ya? Porque aquí puedes haberla hecho así. ¿Ya? Insertar, ¿cierto? Ahí. Entonces, corredor. Aquí puede haber sido profesional. Aficionado. Y acá maratón. Y media maratón. ¿Ya? Aquí dice, de los aficionados, 35 corren media maratón. Aquí. Y como son en total de 50, faltan 15. En el caso de los profesionales, 22 corren maratón, pero como son 30, son 8 en media maratón. ¿Ya? Y ahí empezar a jugar un poquito con las probabilidades. ¿Ya? También se podía hacer de esa forma. ¿Ya? Entonces van a llegar al mismo resultado. ¿Okay?
Vale, vamos a el tercero. Este tiene que ver con técnicas de conteo. Dice, se forman todas las palabras posibles con o sin sentido con las letras de la palabra flor. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas palabras se pueden formar sin repetir letras? Entonces aquí la pregunta es en realidad, ¿qué técnica es la que tenemos que ocupar aquí? ¿Ya? Recuerden que acá uno tiene que pensar, bueno, primero, ¿ordeno todas o algunas de las letras? Después, si es que las ordeno en orden o da lo mismo el orden. Y después si se repiten o no repiten. Eh, ¿Es permutación de 4 o no? Ya, en este caso, correcto, ¿cierto? Es una permutación de las 4 letras, ¿cierto? Sin repetirlas. ¿Ya? Impecable. En este caso es permutación sin repetición. Es decir, la cantidad, ¿cierto? Es... ¿Cuánto sería en este caso? Usando los números, ¿cómo sería el cálculo de esto? 4 factorial. 4 24. factorial, justamente, 4 factorial. En este caso, 24. 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 24 palabras posibles. ¿Ya? Muy sencillo. ¿Qué va a ser la siguiente? Ahora, ¿cuántas palabras se pueden formar repitiendo letras? 4 elevado a 4. Exacto, ¿cierto? Ahora es permutación con repetición. Es decir, la cantidad de palabras es 4 elevado a 4. Es decir, 4 por 4 por 4 por 4. 256. 256 palabras posibles. ¿Cierto? F, 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 hasta R, 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 R. ¿Ya? ¿Y acá, Tom? ¿Cuántas palabras de 3 letras se pueden formar sin repetirlas? ¿No sería una fórmula de combinación o no? Sí. Ya, combinación. Combinación de 4 sobre 3. Ya. ¿Cierto? Sin repetirla, ¿verdad? Combinación. Sin repetición. La cantidad de palabras a formar es... Bueno, recuerden que acá se escribe como una especie de fracción, o sea, de las 4 se forman grupitos de 3. ¿Ya? Se puede escribir así igual. ¿Ya? Es decir, ¿qué factorial va arriba? 4 factorial 4 factorial. dividido en 4 menos 3 factorial. ¿Sí? O sea, 1 factorial Sí. por Por 3 factorial. 3 factorial, ¿cierto? Es decir, 4 factorial que lo tenemos arriba es 24, dividido 1 factorial que es 1, por 3 factorial que es 6. Es decir, 24 dividido entre 6, y eso es 4. 4. ¿Ya? De hecho, uno las puede enumerar. ¿Ya? ¿Cuáles son esas? Flor. ¿Cuál otra? No, si es de 3 letras, pues, profe. Perdón, de 3 letras. Flo, For, Fol, ¿cierto? FLR, FLR, LOR. LOR.
Ahí Estaría está. son. Ah, esas no. ¿Sí? ¿Ya? Porque si hubiese sido con orden, por ejemplo, claro, ahí cambia. Si hubiese sido variación, serían solamente, Sí. bueno, serían todas las demás. ¿Ya? Serían 24. Ya, porque flow, con el flow, ¿cierto? Con esta, aparecería all, love, fall. Entonces está repetida acá. Follow es FLR, ¿cierto? Lord, y RLF. Ahí sí, esas son las 4. ¿Ya? Entonces, esos eran los ejercicios que les tenía preparados para hoy, ¿ya? De aquí al domingo les mando el listado con más ejercicios para que empecemos a prepararnos ya, ¿ok? Para que empecemos a practicar y todo. ¿Este igual la va a subir? Sí, claro. Ah, ya. ¿Ya? Y eso. Eso, lo voy a subir este pequeño extracto, ¿ya? Y durante el fin de semana les envío el listado más completo que es de este mismo tema. Ya, en realidad, si ustedes se dieron cuenta, no es tan complicado, solamente que hay que hacerlo ordenadito, ¿cierto? Hay que proponer los eventos, por ejemplo acá, CAD, CAKL, ¿ya? Y que se manejen también en lo que respecta a unión e intersección. Eso es súper importante porque si lo manejan, van a poder hacer probabilidad total, teorema de Bayes sin ningún problema. Más aún si ustedes saben hacer este tipo de casos. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán ya, pero ¿por qué el profe dijo, profesional y aficionado acá? Bueno, porque era la información que estaba más directa. ¿Ya? En realidad, todos los participantes se subdividen en profesional o aficionado. Después, maratón y media maratón es compartido por ambos. ¿Ya? Entonces no puedo dejar exclusivamente a maratón y media maratón acá. ¿Ya? La partición, es decir, el rompecabezas, es profesional o aficionado. ¿Ya? También lo pueden haber hecho con tablita. Eso también es válido. Y acá con respecto a las combinatorias, bueno, les traje un ejemplo sencillo, ¿ya? Pero en los ejercicios de la guía vienen cosas un poco más interesantes. ¿Ok? Eso, chiquillos, ¿alguna otra duda antes de irnos? Profe, ¿cómo va a ser ¿Ya? el certamen número 2? No lo tenemos pensado todavía, ¿ya? Porque hay que empezar con el capítulo 3, ¿ya? Porque este capítulo era cortito, entonces no tiene mucho sentido hacer los certámenes de solo esto, ¿ya? Lo vamos a juntar con lo del capítulo 3, que tiene que ver con el estudio de variables aleatorias, discretas y continuas, ¿ya? Es decir, vamos a seguir hablando de probabilidades, pero ahora basándonos en que las variables son numéricas. Acá no, pues acá son variables, son cosas cualitativas, son conjuntos, ¿me entienden? Pero ahora en el siguiente capítulo vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando el valor de X toma cierto valor, qué pasa con la probabilidad de esa cantidad, por decirte alguna cosa. ¿Ya? Así que yo creo que si, como están las cosas, yo creo que el martes o el miércoles podemos comenzar con el capítulo. Ya voy a ver cómo andan los demás profes, aunque yo creo que igual esta semana terminan ellos, así que lo más probable es que continuemos la otra semana. Si no, les aviso cualquier cosa. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. Les agradezco la presencia, que les vaya súper, súper bien. Visiten esa página de vez en cuando, la que les mostré, covientocomuna.cl, así van viendo la información así más bonita, porque la que entrega el gobierno no es muy bonita que digamos, mucho texto, acá no. ¿Ya? Y bueno, para el que le haya costado conectarse hasta ahora, sabe que va a poder ver el video después.